Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa de manga larga y con encaje como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela bien extendida sobre una superficie plana. La doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela. Y vamos a colocar los patrones como estáis viendo en el vídeo, el trasero o el delantero haciéndolo coincidir con la doblez de la tela y la manga con suficiente margen por todo su contorno para luego dejarle o cortar ese margen de costura. Alfilereamos el papel de patrón a la tela y marcamos con jabón de sastre todo el contorno del patrón. Para el bajo le vamos a dejar unos 5 centímetros de más aproximadamente. El patrón viene un poco corto y esta es una blusa que merece la pena quizás ponerla un poquito más larga de debajo y luego ya recortarla a nuestro gusto. Vamos a cortar a 1 centímetro, centímetro y medio de la marca o del contorno del patrón. Si antes cortamos la pieza trasera o el trasero o la espalda de la blusa, vamos ahora a cortar el delantero. Lo colocamos al igual que el trasero, haciéndolo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos el papel de patrón a las dos capas de tela. Marcamos con jabón de sastre todo el contorno y dejamos esos 4 o 5 centímetros que habíamos dejado para el bajo en la parte trasera o espalda. Luego vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno, según hayamos dejado en los patrones anteriores. Esta blusa la vamos a comenzar a confeccionar por los encajes, es decir, le vamos a coser los encajes solamente en la parte delantera de la blusa, que es donde yo la he puesto, vosotros podéis hacerlo como queráis. Y lo primero que hay que hacer es averiguar cómo queremos que estos encajes nos queden. Yo lo que he hecho es poner uno más ancho en la parte superior y luego más estrechos abajo y siempre he intentado que estos encajes no coincidieran con la ropa interior para no estar incómoda. Una vez que los tenemos con la parte delantera doblada como la tenéis, como la estáis viendo, vamos a hacer unos pequeños piquetes en ambos lados o bordes del patrón, pues justo como estáis viendo, y de esta manera nos va a servir como guía para luego colocar los encajes como los habíamos pensado hacer. Una vez que lo tenemos los piquetes a ambos lados del patrón delantero, lo vamos a doblar como estáis viendo y vamos a plancharlo bien. De esta manera en la tela va a quedar marcada una línea que es la que nos va a servir de guía para que luego cosamos el encaje y quede recto y alineado en ambos lados de la blusa. Como veis, nos han quedado unas líneas marcadas en el patrón delantero que nos van a servir perfectamente como guía para coser los encajes. Los encajes los vamos a coser por ambos lados con un pespunte lineal sencillo. Unas costuras paralelas que irán justo como estáis viendo, poniendo el encaje del derecho con el derecho de la tela hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo con las mangas. Con ambas mangas superpuestas, es decir, tal cual las hemos cortado, vamos a colocar los encajes como nos gustan o como nos apetece tenerlos. Vamos a hacer unas pequeñas marcas que nos van a servir de guía. Luego doblaremos la tela por esas marcas, como antes hicimos con el delantero de la blusa, y vamos a plancharlas bien y luego coseremos los encajes justo en esa línea de la plancha, sirviéndonos como guía.
Lo coseremos por ambos lados, es decir, con pespuntes paralelos, para que por ambos lados de los encajes se queden bien fijados a la tela. Una vez que tenemos cosidos todos los encajes, por el derecho de la tela, es decir, el derecho de los patrones, tanto de la manga como del delantero de la blusa, le vamos a hacer una puntada en zigzag al borde del encaje, también por el derecho, como estáis viendo. Vamos a ir haciéndole una puntada en zigzag a un lado del encaje y luego al otro. Esto nos va a servir para que la tela se quede un poco remallada cuando vayamos a cortarla por el revés, y esto lo haremos por todos los encajes. Una vez hemos cosido los encajes al patrón delantero y a las mangas, tanto con la puntada lineal como la puntada en zigzag, vamos a abrirlos por el revés del patrón. De esta manera vamos a conseguir ese calado o ese transparente que vemos en la blusa final, en el resultado final. Con muchísimo cuidado y una tijera bien afilada vamos a cortar solo la tela. Tenemos que tener cuidado de no enganchar el encaje. Vamos a cortarla en un principio por la mitad, y si el encaje es pequeño lo plancharemos de tal forma que la tela sobrante se va a ir hacia los lados, pero en este caso, como es un encaje grande y la tela sobrante es excesiva, vamos a recortarla justo al filito. Podemos hacerlo de ambas formas. Podemos cortar tanto la tela justo al filito como dejar un poco de margen de tela bien planchado hacia el interior de la blusa. No hay ningún problema. De esta manera vamos a calar todos los encajes que hemos cosido. En la parte central trasera de la blusa lleva una abertura que es la que nos va a servir para introducirla por el cuello. Vamos a hacer una abertura, como estáis viendo, con la tela doblada de unos 14 centímetros aproximadamente. Y ahora vamos a coser el delantero y el trasero juntos, unirlos por los hombros. Los colocamos con los derechos de ambas telas enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros. Y a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela realizaremos un pespunte lineal sencillo uniendo ambos patrones según hayamos dejado el margen de costura. Remallamos ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela o una remalladora si tenéis. Tanto la abertura trasera como el cuello lo vamos a terminar con un bies de algodón normal. En este caso, como tenemos el bies que es del mismo color que la blusa, no se nos va a notar apenas. Si veis que no encontráis un bies adecuado para la tela que estáis utilizando para esta blusa, podéis hacer el bies de la misma tela. Con la camisa abierta y por el derecho de la misma vamos a colocar el bies como estáis viendo, del revés, es decir, ambos derechos de las telas estarían enfrentados y vamos a ir cosiendo como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela el bies por todo alrededor, desde la abertura trasera o el centro de la abertura trasera hasta el mismo centro de la abertura trasera, pero por el otro extremo, pasando por todo el escote, tanto trasero como delantero. Luego colocamos la blusa del revés y vamos a volcar el bies hacia el interior de la blusa para que no se vea en el exterior. Primero doblamos una vez y luego volvemos a doblar de tal forma que el bies quede totalmente dentro de la blusa, en el interior o en el revés de la blusa. Vamos a ir cosiendo pues igual a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela todo el bies, tanto por la abertura como por el escote trasero y delantero de nuestra blusa. Con la blusa o con el cuerpo de la blusa aún abierto vamos a coser las mangas.
Para ello vamos a calcular primero el centro de la manga, solo hay que doblarla por la mitad y en la parte superior le hacemos un pequeño piquete que nos marcará el centro de la misma. Y vamos a colocar la que es la parte delantera hacia el delantero y la que es la parte trasera hacia el trasero. Vamos a medir bien que la manga nos encaja perfectamente en el hueco y coseremos, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, la manga al cuerpo de la blusa. Haremos lo mismo con ambas mangas y vamos a coser ambas mangas al hueco que vienen para ellas. Y el borde de la tela de ambas costuras lo vamos a remallar con una punta en zigzag de vuestra máquina de coser normal y si tenéis remalladora pues con una remalladora. Vamos por fin a cerrar nuestra blusa tanto por las mangas como por los costados. Para ello vamos a colocar el delantero enfrentado con el trasero y las mangas dobladas por la mitad con los derechos de ambas telas enfrentados. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela desde el bajo de la manga hasta el bajo de la blusa, haciendo coincidir perfectamente la costura de la sisa. O sea, es decir, la costura que acabamos de realizar de unión entre la manga y el cuerpo de la blusa. Y hacemos lo mismo con el otro costado o el otro lado de la blusa. Lo cerramos de la misma forma, con los derechos de ambas telas enfrentados. Vamos ahora a remallar o sobrehilar el borde de estas costuras con una costura en zigzag normal de nuestra máquina de coser o si tenemos remalladora overlock, utilizamos la remalladora overlock. Nos probamos la blusa y vamos a ajustar el largo a nuestro gusto. Si tenemos que rectificar el largo, tenemos que hacerlo como estáis viendo, uniendo la costura del costado sobre la costura del costado, es decir, doblando la camiseta de tal forma que ambas costuras de ambos costados coincidan. Estas son las costuras que estamos poniendo con alfiler y luego vamos a cortar en redondeado justo por donde hayamos señalado el largo a nuestro gusto. También vamos a ajustar el largo de las mangas a nuestro gusto, teniendo en cuenta siempre que vamos a colocar un pequeño volante tanto en las mangas como en la parte del bajo de la blusa. Es decir, que si tenemos pensado que nos queda un poco corta, no os preocupéis porque al añadir el volante nos va a quedar o nos va a alargar en ese sentido. Vamos a cortar el volante. El volante es muy sencillo, es simplemente un rectángulo que vamos a cortar a lo largo de la tela lo más largo posible para que podamos ajustarlo luego el rizo a nuestro gusto. Estas tiras que estamos cortando son de unos 7,5 centímetros aproximadamente de ancho y el largo ya veis que estamos cortando varias tiras a todo el largo de la tela que nos ha sobrado para poder unirlas con los derechos de ambas telas enfrentados por los extremos y ya tendremos una tira muy larga que podemos ajustar el rizo a nuestro gusto una vez que lo coloquemos en la blusa. Antes de rizar el volante y que nos sea más complicado, vamos a hacer un pequeño dobladillo o dobladillo de pañuelo como el que estáis viendo por todo el largo del volante. Solo lo haremos por uno de los lados del volante, el otro irá unido a la blusa. Vamos a comenzar por coser el volante al cuerpo de la blusa. Para ello la colocamos como estáis viendo, con el derecho de la blusa hacia arriba. Vamos a colocar el volante con el derecho de la tela hacia abajo, como estáis viendo, con ambos derechos enfrentados, justo haciéndolo coincidir ambas telas por el borde. En este caso, en lugar de fruncir para hacer el volante, lo que hemos hecho es unos pequeños pliegues como los que estáis viendo a 2 centímetros o 3 centímetros aproximadamente uno de otro. Lo hemos ido calculando un poco a ojo, así que podéis hacerlo también o
calculándolo a ojo, o si no os veis muy avanzadas en tema de la costura, podéis también marcarlo con un jabón de sastre cada 3 centímetros o fruncir este volante. La verdad que a mí me ha gustado mucho más el resultado realizando estos pequeños pliegues porque ha quedado como un poco más original y no ha quedado tan abullonado como yo lo quería, vamos. Entonces vamos a ir haciendo, pues como estáis viendo, uniendo el volante a la terminación o el contorno del bajo de nuestra camisa o blusa. Y cuando lleguemos al final, lo que vamos a hacer es, vamos a coser con pliegues hasta el final, hasta que nos encontremos con el otro extremo del volante. Vamos a sacarlo, unir ambos extremos del volante con los derechos de la tela enfrentados y justo realizando una costura en la misma línea de costura del costado, y vamos a cortar el exceso de volante y ya lo tendríamos totalmente terminado. Para las mangas hacemos lo mismo, por el derecho de la tela, comenzando por la costura de unión de la manga, vamos a ir cosiendo el volante con el derecho hacia abajo de la misma forma, haciéndole los pequeños pliegues cada 2 o 3 centímetros. Una vez que lleguemos al final, unimos los extremos del volante en la misma línea de costura de la costura de unión y ya tendríamos nuestro volante totalmente terminado y unido a las mangas. Para terminar, vamos a remallar todas estas costuras que hemos hecho con una costura en zigzag al borde de la tela, ya sea con una remalladora overlock o con una máquina de coser normal con la puntada en zigzag. Y para terminar, le cosemos el botón en la parte trasera, en la abertura trasera por la parte superior, y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.